mostrar, poder mostrar básicamente o sea, el uso práctico de programa en una experiencia particular, ¿verdad? Ya que es diferente cuando todo es teórico, solamente proyecto, y es algo diferente, es otra cosa cuando lo aplicamos en la obra. Así que voy a tratar de mostrarles los puntos positivos, también los puntos negativos del uso del programa, ¿verdad? Bueno, si hablamos de instalaciones eléctricas, acá en Paraguay, en cuanto a modelado, van a encontrar muy poca gente que trabaja en esto, lo cual tiene un lado negativo y un lado positivo, ¿verdad? El lado negativo es que al haber poca gente, encontramos poca colaboración o mucha limitación en lo que podamos hacer y también en lo que podamos comunicar a la gente, porque al ser una manera distinta de trabajar, es difícil poder explicar sus beneficios y no todos siempre lo entienden. En mi experiencia, justamente estamos trabajando con una empresa, eh, llevando adelante no solo el modelado, sino que la construcción en base al modelado. Y hay algunos profesionales, muy buenos profesionales, pero que están muy desconectados del tema y están todavía con los esquemas de la vieja escuela, y con ellos existen fricciones acerca del uso de programas o no, ¿verdad? O sea, existen reticencias a utilizar el programa o a creer que realmente existen beneficios en el sistema, ¿verdad? Para los que no conocen de lo que estoy hablando de BIM, que sería modelado de información de construcción, un nuevo sistema de trabajo en el cual primero se modela en 3D, se crean los elementos a un nivel constructivo y luego se pasa a extraer la información. Y como primer paso y como segundo paso, controlar el trabajo con esos modelos, ¿verdad? Bueno, voy a volver a compartir mi pantalla para ir mostrándole algunas cosas. Sería ahí. No sé si están viendo el modelo ahora, ¿se ve? Sí. Sí, se ve, Pedro. Bueno, primero les quisiera mostrar una vivienda que es una vivienda modelo que suelo utilizar en los cursos que hacemos. En esta vivienda hay elementos de modelado de todo lo que es arquitectura, todo lo que es estructura, también toda la parte de instalaciones sanitarias y también la parte de instalaciones eléctricas. Al modelar todos los elementos, nos encontramos con los problemas que normalmente nos encontramos en la obra, pero a nivel virtual. Esa es la ventaja de yo siempre explico en mis clases. ¿Por qué? Porque podemos solucionar los problemas antes de que el problema se presente en la obra. Ese es el objetivo, ¿verdad? Es decir, podemos encontrar conflictos entre elementos que si lo encontramos en la obra va a significar un problema adicional de costo, porque va a haber un consumo de material diferente, o quizás tengamos que rehacer trabajos que ya habíamos comenzado a hacer, y también obviamente nos van a comenzar a presentar los contratistas adicionales, y vamos a usar más material, o vamos a desperdiciar material, etcétera, ¿verdad? Y también perdemos tiempo. Y el tiempo también es dinero a la final, ¿verdad? Entonces, la idea de esto es resolver todo esto antes de que se presente. Acá en este modelo, si yo paso, por ejemplo, a la parte eléctrica, vamos a cambiar acá un ratito el modo de visualización. Estoy cambiando a eléctrico y vamos a ver que puedo ver, bueno, un montón de detalles porque está todo cargado de la parte de instalaciones. Voy a acercarme a algunos elementos para que lo puedan entender mejor. Bueno, acá podemos ver que están todas las Pedro, fichas. Pedro, tenés que admitirle a la gente vos porque te dice host. Perdón, disculpe. Ahí,
Esta. Bueno, le estaba diciendo, podemos ver acá, por ejemplo, que están las fichas, o sea, están cargados los puntos, tomas, luces, todos los equipamientos mecánicos también, todo lo que incide en la parte eléctrica, pero también otras cosas como la parte de aire acondicionado, donde están los equipos, y con respecto a los equipos tenemos también la alimentación para llegar a este equipo, y por dónde irían los cables con las tuberías correspondientes, ¿verdad? Y todo esto va a ocupar un espacio físico que me va a crear conflicto, como les había dicho. Acá también podemos ver de una manera secundaria toda la parte de instalaciones sanitarias, que al tenerlas también cargadas puedo ir revisando y puedo tratar de encontrar conflictos. Por ejemplo, acá puedo darme cuenta que este caño eléctrico se está conflictuando con un caño que sería, vamos a ver qué es. Pasé un poquito, un segundo. Es un caño de la parte hidráulica, ¿verdad? De agua fría hidráulica. Entonces hay un pequeño problema de posicionamiento acá que tenemos que ir corrigiendo. Todo esto lo podríamos ver en un programa anexo llamado NaviWorld, del cual también solemos hacer algunos cursos, que me permite ver los conflictos, encontrar la posición geográfica de los conflictos y documentarlo de manera a que el proyectista después lo pueda corregir, ¿verdad? Bueno, y todo esto lo vamos a ver de todas las formas necesarias. Por ejemplo, acá voy a ver un plano donde podamos ver la planta baja. Un segundito. Esta es la parte de documentación. Acá hay un esquema muy básico, pero que me está dando toda la información referente a la alimentación. Una cosa que no les dije también es que dependiendo de las plantillas o la información previa que cargamos y que utilizamos, plantilla que si participan de nuestros cursos se la vamos a obsequiar, ¿verdad? Vamos a poder cargar, por ejemplo, si toco acá un tubo eléctrico, voy a ver que voy a poder indicarle al tubo qué tipo de cables están pasando por ese tubo, ¿verdad? Entonces todo esto me va a salir a mí en una planilla y esa planilla me va a ir tirando un cómputo. Ahora si voy acá, por ejemplo, en la tabla de planificación cantidades, puedo ir a la parte de metrados acá y acá comienzo a ver que para la fase A de cables de 1.5 o 2.5 milímetros, la cantidad que voy a utilizar, cables de 10 milímetros, de 6 milímetros, en la fase B también, para la fase C también, para la parte de neutro. En fin, toda la información va a salir de un correcto modelado. Y el modelado eléctrico, como les dije, acá en Paraguay se usa muy poco y a mí me parece un desperdicio porque realmente se le puede sacar bien el jugo y se pueden tener ventajas muy importantes en la obra al tener este tipo de información. Entonces, podemos tener también los diagramas, porque estos diagramas se pueden cargar en Revit. Si alguno ya experimentó algo con la parte eléctrica de Revit, seguramente se imagina que es muy difícil armar estos diagramas, sin embargo, es una cuestión de tener los elementos necesarios dentro de la plantilla y si la información está correctamente cargada, esto se hace sin problema, ¿verdad? En este caso, acá tenemos el que sería el tablero principal, tenemos la potencia instalada, la potencia demandada, cada uno de los, ¿cómo es? De los disyuntores acá, los cortes de seguridad, ¿verdad? Las reservas, está bien completo. ¿Y esto qué está reflejando? Lo que físicamente va a ser así. Esto por ejemplo, es un detalle que nosotros no solemos manejar, ¿verdad? O sea, saber físicamente cuánto espacio me va a ocupar dentro del tablero, cada una de las llaves, los disyuntores y los IDR, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto me va a permitir también a mí elegir el tipo de tablero en forma planificada, sabiendo que eso va a incidir en un costo y ese tipo de cosas, ¿verdad?
Ahora, para el profesional ingeniero o arquitecto que no es del campo específicamente eléctrico, como es mi caso, esto me da una gran ventaja porque con esto yo también puedo controlar la obra porque no solamente tengo eh, los esquemas generales, sino que también tengo cómo sería físicamente y cómo se vería esto, ¿verdad? Entonces, yo puedo acercarme con estas imágenes y ver si esto está correctamente ejecutado en la obra, ¿verdad? Como verán, es ya otro sistema de trabajo. Yo voy a abrir un planito. Bueno, tengo lo abierto acá en el CAD. Y acá, por ejemplo, tengo una serie de esquemas, medidores, toda la parte de paneles de medidores, toda la parte de tableros acá, de tableros generales, tableros de cada departamento, etcétera, ¿verdad? Y tengo también, por ejemplo, un plano de tomas, y acá es donde yo quisiera mostrarle una ventaja importante, ¿verdad? Eh, Cuando nos entregan los proyectos eléctricos, normalmente justamente vemos esto, un esquema general en donde conocemos la posición de los elementos, pero no conocemos la altura, no sabemos por dónde pasan las tuberías exactamente. Tenemos una información bastante limitada, ¿verdad? Que obviamente es útil y para el profesional con experiencia ya más o menos lo puede manejar eh, sin mayores problemas. Sin embargo, acá hay mucha información que en realidad nosotros no vemos, ¿verdad? Y que es lo que necesitamos ver. Cuando nosotros trabajamos en Revit, voy a remitirme al mismo proyecto para poder mostrarles acá, yo voy a tener, por ejemplo, todo lo que es la lectura de esta manera, pero también puedo, acá ya estoy saltando de un 3D a una planta, puedo pasarlo a la parte eléctrica, ahí, un segundito que estoy cargando, y voy a poder ver en planta la misma información que estábamos viendo allí, ¿verdad? Dónde está cada uno de los tableros, cómo se van a alimentar, por dónde van a pasar los tubos exactamente, ¿verdad? O sea, voy a poder cargar toda esa información, en este caso no está tan completa, voy a abrir una que está más completa, un nivel más completo, y ahí puedo ver, todavía no están colocados, esto está en desarrollo, ¿verdad? No están colocados todavía todos los tubos, pero yo ya tengo todas las informaciones y posición geográfica de cada uno de los puntos, tomas, de las luces, de las cajas de las luces, de extractores, de todos los elementos, ¿verdad? Y si quiero irme y saber cómo es y dónde es, puedo tocar el elemento aquí y puedo también ir al cuadro de selección. El cuadro de selección me va a mostrar a mí el elemento físico en 3D. Un ratito. Si ustedes, gente, quieren ir preguntándome, eh, si tienen dudas o algún comentario de lo que estoy explicando, me interrumpen nomás, no hay ningún problema. Yo estoy atento al micrófono y también al chat de Zoom, ¿sí? Bueno, entonces, acá tengo la caja. Ahí están todos los elementos, ¿verdad? Y todo esto me tira una serie de informaciones, ¿verdad? Acá tengo las tablas de las cuales sale esta información. Si voy, por ejemplo, aquí a tableros, voy a tener todos los elementos que he cargado en ese tablero. Otra gran ventaja que voy a tener también, otra gran ventaja que voy a tener también es que si cambio en el tablero, por ejemplo, cambio un disyuntor o cambio un IDR o alguna de estas cosas, también va a cambiar en mi cómputo. O sea, el cómputo está directamente conectado con lo que voy haciendo en mi modelado, ¿verdad? Me dice Raúl, consulta, ¿el archivo nos puede pasar? El archivo lo vamos a pasar si participan en el curso. Este es solamente
una ponencia para que tengan una idea de todo lo que se puede hacer en Revit en la parte eléctrica. Bueno, entonces, les decía, podemos ver eso y otra cosa, miren, les voy a mostrar acá, por ejemplo, em, acá tengo las bajadas. Una de las cosas que tuvimos, por ejemplo, en este edificio, que es muy interesante y que seguramente algunos de ustedes ya estuvieron en edificios, les habrá pasado, es que a mí me entregaron un anteproyecto donde había una posición y un tamaño específico de ductos, pero no muy estudiado, porque estaba estudiado en base a los planos de CAD, ¿no? Y los planos de CAD, justamente, como decía, son líneas y no siempre me dan una idea clara de qué necesito para bajar esta información, ¿verdad? Entonces, miren acá como cada tubo es un tubo específico, ¿verdad? Estos, por ejemplo, no son tubos, sino que en realidad son los cables XLPE que son para alimentar los tableros, ¿verdad? Pero yo ya tengo acá una idea del espacio físico que me van a ir ocupando, entonces nos obligó eso en este proyecto a hacer toda una batería de ductos nuevos, porque nos dimos cuenta que íbamos a tener muchos problemas con los ductos. Justamente ayer me fui a visitar un edificio eh, en donde por un sistema tradicional se hizo el trabajo y lo primero que me fui a ver fueron justamente los ductos y vi que tenían muchísimos problemas los ductos, porque no estaban bien planificados, estaba todo muy apretado, algunas cosas tuvieron que derivar hacia otro lado, algunas cosas tuvieron que sacar fuera de los ductos y mandarlo por otro lado, en fin, hubo varios problemas que son lógicos, porque eso surge en el momento o sea, eso se tiene que corregir en el momento de la planificación, ¿verdad? Y muchas veces recién en la obra se ve. Sin embargo, nosotros, mi equipo, lo vio antes, ¿verdad? Lo vimos ya acá y pudimos corregirlo a tiempo. Me dice Iván, consulta, este archivo es compatible con ArchiCAD, ¿verdad? Ya que es una herramienta BIM también. Sí. Existe una compatibilidad limitada entre Revit y ArchiCAD. Esa es la verdad. O sea, por medio de formatos de intercambio IFC, vos podés utilizar la información. Pero es tan diferente la manera que se desarrollaron cada uno de los programas que no siempre recuperas el 80% de la información, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué busca uno cuando quiere intercambiar información? Lo ideal sería que, por ejemplo, vos me envías una maqueta ArchiCAD y yo me pongo a trabajar encima de la maqueta ArchiCAD y que yo pueda tocar, mover alguna cosa, cambiar un elemento fácilmente en mi programa, ¿verdad? Eso de repente no siempre lo puedes hacer, ¿verdad? Porque, como dije, muchas veces en el proceso se pierde información. Hay una compatibilidad mayor entre algunos programas, ¿verdad? Pero entre otros existe todavía este problema. IFC es una tecnología en desarrollo. O sea, se ha avanzado muchísimo, ha mejorado mucho, pero todavía le falta bastante. Eso por un lado. Y por otro lado, en mi experiencia, lo que me doy cuenta es que IFC implica hacer toda una capacitación y todo un curso solamente para ver el tema de la compatibilidad entre los programas. No es algo sencillo, no es que simplemente lo pasas y ya, ¿verdad? Cuando se trabajaba en CAD, por ejemplo, digo, trabajaba porque casi yo, cuando se trabaja en CAD, ¿cuál es la diferencia? En CAD se trabaja con conceptos de dibujo y todos los conceptos de dibujo son iguales, ¿verdad? Punto, línea, círculo, etc. Y todo por eso se puede desarrollar en un mismo formato, en una misma extensión que es DWG. Entonces, si yo trabajo en AutoCAD y lo envío a BricsCAD o alguno de estos programas, CAD también, ni siquiera hace falta hacer ninguna compatibilidad, porque lee DWG contra DWG directo. Sin embargo, la extensión de Revit es .rbt, ¿verdad? La extensión de ArchiCAD, perdón, no sé mucho de ArchiCAD, pero sé que es otra, ¿verdad? Y la extensión de Allplan o de cualquiera de estos otros programas que también son BIM, son todas diferentes. Eso significa que tuvieron desarrollos totalmente separados, ¿verdad?
Y ese es el gran problema. Esperemos que en el futuro se encuentre el 100% de la compatibilidad y se pueda trabajar bien. Bueno, Pedro, no te olvides de aceptarle a los que están esperando. no veo nadie esperando. Por eso nomás Ah, estoy atento. ah, dale, buenísimo. Bueno, pero volviendo un poquito al tema eléctrico en particular, les estaba comentando el tema de los ductos y les voy a mostrar otra cuestión que tuvimos acá en esta experiencia particular. Por ejemplo, acá, ¿qué piso estoy? En el 7. Voy a tocar uno de estos tubos, cables en realidad, ahí lo estoy tocando. Pueden ver que nace del tablero seccional 704 que empieza acá, ¿verdad? Y viene, se da la vuelta y se mete a este ducto, ¿verdad? Habiendo seleccionado el tubo, yo voy a ir un ratito al cuadro de selección, acá arriba, darle clic, espera un ratito. Abrir, ahí está. Y en azul, voy a acercar, ahí van a poder percibir el tubo que va bajando. Vamos a hacerle el recorrido para que vean cómo está cargado, ¿verdad? Que inicia, perdón, me fui muy arriba. Inicia, esperé un poquitito el inicio. Arriba, más. Acá, ¿ven? Inicia acá, este es el séptimo piso, comienza a bajar, acá pueden ver que están las bandejas que vamos a utilizar, del tamaño físico que vamos a utilizar, para ver si entraban bien en los ductos, ¿verdad? Y luego va hasta el subsuelo, se da la vuelta, sube por aquí otra vez, sigue por aquí, da otra vez la vuelta, vuelve a subir. Tiene toda una razón de ser ese recorrido que justamente después también le voy a mostrar qué pasa aquí, ¿no? Y aquí llega al medidor, ¿verdad? Que es el medidor específico del 704. Acá pueden ver que está el 704, ¿verdad? Entonces, ¿qué gano con eso? Yo sé la posición física y sé la longitud exacta del cable que va ahí y sé qué tipo de cable va, ¿verdad? Otra de las ventajas que yo siempre comparto con la gente es el hecho de que si vos modelaste o fuiste parte del equipo de modelado, tenés la información completa del proyecto y lo manejas mucho mejor. Entonces estás mejor informado que los demás y nadie te puede, simplemente nadie te puede joder, porque es solamente verificar y ver si se hizo correctamente y si hubo cambios, por qué los cambios, ver las justificaciones y bueno, ahí se estudiará de nuevo, ¿verdad? Me dice Daniela, pues Daniela, una consulta, en el mercado local que están actualizados se encuentran los ingenieros eléctricos respecto al desarrollo de entrega en formato BIM. ¿Qué tan actualizados se encuentran? El primer comentario que hice al principio fue justamente ese. Muy poca gente hasta ahora está trabajando en esto. O sea, les comento cómo fue esto. Yo me contrataron para desarrollar el modelo del edificio en particular, ¿verdad? En la parte en general, ¿verdad? Y de coordinar ese modelo. Y comencé a contactar con los proyectistas, porque yo trabajo en el área de arquitectura y obviamente tengo ciertas limitaciones, no voy a estar haciendo yo el cálculo de proyecto eléctrico, sino que hablé con una empresa para contratar el proyecto de instalaciones eléctricas y le exigí a esa empresa que haya un desarrollo en Revit, ¿verdad? Específicamente en Revit, porque como trabajo en Revit, lo quería en Revit. Y prácticamente se sorprendió porque no tenía mucha experiencia, o sea, la proyectista había trabajado en Revit, pero no a un nivel tan amplio como este. Entonces fui bajando la expectativa y lo único que le pedí fue que me agregue puntos, o sea, que me haga el proyecto de CAD completo y que me agregue aquí puntos, tomas, luces y posición de tablero. Punto. Con eso yo ya era feliz, ¿verdad? Y a partir de ahí, teniendo la posición de eso y que sea igual a lo que está en CAD, en el sentido de que
sea coordinado el trabajo, yo pueda desarrollar el resto, ¿verdad? Y eso lo tuve que hacer así, ¿por qué? Porque no había ni una empresa, por lo menos que haya llegado a mi oído, que trabaje así. Sin embargo, si vos te vas, no me voy a ir muy lejos, si vos te vas a Bolivia, en Bolivia hay muchas empresas que trabajan a este nivel. En sanitario, en estructura, ni hablar, ¿verdad? Encima con normas sísmicas y cosas así. Y en instalaciones eléctricas, en instalaciones mecánicas, ¿verdad? Que son mucho más complejas otra vez. Entonces estamos bajos. Pero siempre el lado negativo tiene su ventaja. Y la ventaja es que los que están comenzando a entrar en esto van a tener, en cuanto a empresa, una ventaja competitiva. Y acá ya me tienen de ejemplo. Yo exigí que me entrenen en Revit, ¿verdad? Y si encontraba una empresa que cumpla con los requisitos de calidad técnica en cuanto a proyectos y me modela en Revit, yo le iba a dar el trabajo a ellos, ¿verdad? Porque me convenía. Pues ya era cuestión de ajustar, revisar, sacar los cómputos, preparar los esquemas, etc. Pero eso ya es otra cosa. Entonces estamos muy huérfanos de profesionales todavía. Por eso es que me animé a hacer estos cursos de instalaciones eléctricas para tratar de que en el futuro pueda contratar a alguno de ustedes en esto, ¿verdad? Entonces, los que entren en esto van a tener la ventaja competitiva y aquellos que son, que están empezando recién a trabajar o que son empleados dentro de una empresa, una constructora o, o una de estas empresas de instalaciones eléctricas, se va a potenciar la calidad de su trabajo porque si maneja correctamente esta herramienta va a poder ofrecer un mejor servicio, ¿no? Eso significa un mejor sueldo, este, una promoción, o sea, hay muchas ventajas. Me dice, consulto porque generalmente los desarrollos eléctricos los comparten en CAD. Sí, todos los comparten en CAD. Yo exigí nomás y justo dio que había gente que manejaba Revit y se animaron a dar, ¿verdad? Pero en una manera muy básica. Por ejemplo, todo esto que estoy mostrando de los cables de distribución, la posición de los medidores, todos los ductos, ¿verdad? Para poder encontrar los conflictos entre la parte sanitaria, eléctrica y eso, todo eso no estaba. Eso lo fuimos agregando en la oficina técnica donde estoy trabajando. Bueno, entonces, así viene la cuestión, ¿verdad? Y les voy a mostrar también, a ver, por ejemplo, aquí en planta baja, acá. Otro ejemplo. En el proyecto de CAD, voy a abrir acá el proyecto de CAD para que entiendan más o menos. Tenemos una sala, una sala técnica, sí, aquí. Una sala técnica que está por aquí, que acá no está cargada, creo que tengo el plano aquí, bandejeado. Así es como me pasaron la parte de CAD, porque me pasaron CAD y también el esquema de red. Esta es la sala técnica y acá está la posición de las bandejas, ¿verdad? Pero hasta ahí. Y después esto era con la flechita al ducto, ¿verdad? Para subir por acá. Entonces, las consultas y todo, el proyectista me decía, no, bueno, podemos pasarlo acá, recto, y subimos acá, ¿verdad? Súper bien. O sea, en el plano se ve bien. Bueno, eso lo tratamos de pasar aquí con Revit y resultó que esta zona era imposible pasar, ¿verdad? Y para eso quiero mostrarles acá, a ver si me permite el programa. Un segundito, esperen que estoy medio dormido. Bueno, esto también es parte de Revit, ¿sí? Esto es un plugin que se llama Escape, pero que nos permite hacer justamente lo que quiero hacer ahora. Voy a bajar. Me estoy cayendo. Acá hay demasiado. Voy a subir. Acá. A ver, estas son, perdón, estoy por debajo, esos son los cimientos.
los pilotes, y subimos acá. Bueno, esta es la sala técnica. ¿Ven? ¿Se ve esto? Disculpe, yo estoy mostrando como si se ve. ¿Se ve? Bueno, voy a imaginarme que lo están viendo. Sí, se ve, se ve. Sí, ¿Se se ve? ve, se ve. Bueno, gracias, gracias. Bueno, como ven, entonces, esta es la sala técnica, están los trafos, ¿verdad? ¿Y qué problema hay acá? Vamos a ¿verdad? Voy a pasar acá esta pared. Ahí está. Bueno, ¿qué problema hay acá? Esto tenía que ir recto, ¿verdad? Y vamos a hacer una movida recta acá. Imagínense que todo este cablerío, todas estas bandejas, todas estas cosas tenían que venir por acá, pasar por acá, y acá, bueno, ya no se ve. Acá entro en la parte de trafo, bueno, pues digamos que podría ser, pero acá, en esta parte, ya estoy en la parte donde hay unas bauleras, y de este lado voy subiendo una rampa, y cuando yo coloco las bandejas por acá, tenía que agacharme más o menos para pasar, porque no había la suficiente altura para pasar, ¿verdad? Y ese implicó el primer problema. Después tenía que atravesar también un muro de hormigón. Acá ya estoy en otra área, acá tengo unas escaleras, ¿ven? Mismo problema, trataba de pasar las bandejas acá y no entraba, ¿verdad? Porque tenía que hacer un recorrido, tenía por así, luego bajar para poder entrar aquí, y era imposible. Y eso no se ve en CAT, ¿verdad? Acá peor, acá estoy entrando, miren, yo me estoy manteniendo en la altura, ¿verdad? Acá atravieso y resulta que estoy en el palier social de la planta, creo que es la planta baja. Sí, de la planta baja, y miren a qué altura pasa, porque hay un juego de alturas y bueno, complica. Yo podría subir, bueno, digamos, por eso le decía, ¿verdad? Puedo subir así, pero eso es más fácil. Y bueno, y recién ahí iba a llegar acá. Y ni hablar de todo lo demás que tiene que pasar por aquí, ¿verdad? A ver si hay algo. Ahí está. Y ya puedo ver un tubo de la parte eléctrica, que es la alimentación directa, y luego tengo también la parte sanitaria, que por acá creo que no está cargado. Pero bueno, ahí está el drama. Y eso lo pudimos ver acá. Entonces yo le digo a Proyectista, disculpame, pero por ahí no podemos, ¿verdad? Por ahí el ojo de una persona con mucha experiencia, ¿verdad? Con mucha capacidad, mucha ubicación 3D, podía percibir este problema, ¿verdad? Pero normalmente no. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve todo este lío? Toda esta vuelta que tuvimos que dar acá en la vida real. Cuando llegas con el proyecto a la obra y se comienza a distribuir, comenzás a mirar con el electricista así y decís, epa, acá no vamos a poder, ¿qué vamos a hacer? ¿Y por dónde debemos ir? Y bueno, vamos a toda la vuelta. Bueno, perfecto, se encuentra solución. Pero esa solución significa que vos no tuviste la provisión de meter la alimentación de 99 departamentos, ¿verdad? Y de unos más o menos unos 20 metros lineales por grupo de cable por departamento, ¿verdad? ¿Qué significa? Perdiste un montón de plata. Así de sencillo, ¿verdad? Sin embargo, acá esto ya se planificó y ya está todo armado. Entonces, hay diferencia. Y después, la posición de las luces con respecto a las bandejas, si eran las correctas en el proyecto, no eran las correctas, ¿verdad? Bueno, todo eso hay que ir viendo. Acá falta un agujero, acabo de dar cuenta de un pequeño error que hay por aquí. Y bueno, y ahí estaba, ¿no? Y ni hablar, en mi caso, como arquitecto, todo lo que estoy aprendiendo de cosas que quizás siempre lo dejaba nomás a la gente de la empresa de la parte eléctrica, que era la experta, y que me arme nomás, y yo estaba más preocupado porque funcione todo y por otros detalles que por este tipo de detalles, ¿no? Entonces yo ahora sí puedo ir con estas imágenes, meterme en la sala técnica y ver si las cosas están conforme a proyecto. Bueno, eso más o menos les quería mostrar, ¿verdad? Para que tengan una idea de todo lo que se puede hacer. Esto también para los que dicen que la parte de render sirve solamente para perspectivas. No es así. Este es un programa de render, y este programa render me permite justamente analizar técnicamente todos estos problemas. Incluso, puedo mostrar más acá. Me voy otra vez al otro lado.
y ¿dónde estoy? Oh, sí. Bueno, acá, por ejemplo, yo puedo ser el coordinador del trabajo. Acá, por ejemplo, me está faltando terminar algunas cosas, ¿verdad? Entonces, yo podría ir aquí en la parte que dice anotaciones colaborativas, y en la anotación colaborativa crear un problema y indicar acá lo siguiente, ¿verdad? Cables de alimentación a tablero desconectados. Y acá descripción, completar la distribución de los cables, ¿verdad? Entonces dejo ahí, creo problema y el problema está creado. Entonces esto le paso al colaborador. Al colaborador le muestro los errores que encontré y ahí cada uno ve el problema y lo trabaja, ¿verdad? En fin, para que vean todas las cosas que se pueden hacer. Acá también voy a sincronizar un ratito Escape y llamar Play, ¿verdad? Y primero voy a asegurarme, o ahí mismo, voy a apagar acá y voy a dejar desnudo la parte de eléctrica. Voy a apagar lo que es arquitectura, lo que es estructura. Digamos que quiero ver cómo trabaja la instalación hidráulica con respecto al eléctrico y también con respecto a incendio, porque acá tengo incendio, ahí estoy prendiendo incendio, ¿verdad? Bueno, acepto, y voy a darle play. Acá va a tardar un ratito. Mientras prepara esto ya es por la potencia de mi máquina, no porque el programa sea lento. Dicho sea de paso, necesitan máquinas con buen procesador para utilizar esto. No sé si tienen consultas, preguntas, alguna expectativa con respecto al programa, alguna crítica. Todo es bien recibido. Ahí creo que ya cargo, más rápido de lo que... Acá abro otra vez, ¿ven? Apagué toda la parte arquitectura eléctrica. ¿Para qué? Para poder ver, ubicarme y estudiar en la generalidad de cómo está todo distribuido en los distintos puntos, hasta dónde se ha avanzado el trabajo, buscar visualmente si encuentro rápidamente un conflicto, ¿verdad? Cosas que no están completas. Por ejemplo, acá encuentro esta caja de incendio que le falta la alimentación hidráulica. En fin, a lo que quiero llegar es cómo se darán cuenta la compatibilidad entre este programa y la revisión de la parte eléctrica con Revit, ¿verdad? Porque acá tengo Revit y la manera que se está viendo, y acá lo veo en este programa, ¿verdad? Bueno, entonces, esto simplemente para que tengan una idea de todo lo que se puede hacer con Revit. Recuerden que todo esto va a ir a las listas. Voy a abrir acá unas listas. Acá, por ejemplo, tengo la tabla de planificación de los aparatos eléctricos y lo que quiero es que vean el grado de precisión. Por ejemplo, yo sé que, voy a buscar un poquito acá, apartamento 701, tengo aquí una toma, ¿verdad? Una toma en particular, un aire acondicionado, el termocalefón, el extractor de cocina, etcétera. Digamos que acá tengo una toma con interruptor de escalera y digo, quiero saber dónde está, ¿verdad? ¿Dónde lo puedo ubicar? Entonces puedo resaltar en el modelo, ir al modelo. Antes voy a apagar Escape porque si no se vuelve todo muy lento. Ahí, lo vuelvo a hacer. Toco la línea, resalto en el modelo y el programa me lleva directamente a dónde está el elemento. ¿Ven? Ahí está el elemento. Voy a corregir de nuevo aquí el eléctrico para que me pueda leer todo bien.
arquitectura, aparato, estructura, ahí, aceptar, aceptar. ¿Ven? Y aquí está. Otra cosa que van a tener de ventaja, si por ahí se decían y hacen nuestro curso, es que yo me tomé la molestia de hacer la familia con las normas paraguayas, ¿verdad? Entonces, acá tenemos esta que tiene la simbología correspondiente y que en realidad son dos elementos, porque tenemos la ficha en sí, pero en realidad tengo aquí el módulo de toma y aquí el módulo de interruptor escalera, ¿verdad? Entonces, con esto, voy a ir al otro proyecto un ratito. Aquí. Con lo que les acabo de mostrar, voy a poder hacer, bueno, esto ya hablamos de estos diagramas, ¿verdad? Pero voy a poder hacer el cálculo de cargas, que se los voy a mostrar acá. Por ejemplo, acá tabla de planificación, acá tengo el tablero, voy a abrir el tablero y también voy a poder hacer esto, ¿verdad? Que es ¿cómo es que le llama acá? La planificación de los paneles, ¿verdad? De los tableros, en donde voy a tener la suma de cada circuito, porque voy a poder, en Revit voy a poder armar los circuitos, voy a poder tener en qué tensión trabaja, cuál es la potencia total que tiene, ¿verdad? La potencia buena que se decide, que se le va a declarar, la corriente nominal, el FCA, ¿verdad? La corriente de proyecto corregida, qué disyuntor tiene que usar y qué tipo de cable también está utilizando, ¿verdad? Entonces, todo esto va a ser consecuencia del modelado con los elementos correctos. O sea, es un sistema de trabajo que tiene su complejidad y que exige que utilicemos lo correcto. Entonces, esas familias que yo les acabo de mostrar en el ejemplo de la toma, con el punto de combinación escalera, tiene ya preparada la carga correspondiente, que es editable, que si necesitan cambiarlo, lo cambian, ¿verdad? Y eso va a ir alimentando esta planilla, ¿verdad? Que después la vamos a poder imprimir. Entonces acá tengo toda la potencia instalada, todo el factor de demanda y toda la potencia demandada. Tengo aquí la declaración de potencia instalada y demandada, la corriente total y la corriente total demandada para poder definir la llave que voy a tener, por ejemplo, en el medidor, ¿verdad? Que también lo tengo aquí. Tengo medidor. Este es de la casa, ¿verdad? Más sencillito. Dicho sea paso, esa es la casa que podríamos utilizar en el curso. Eso ya dependería de la gente que, que participe. Acá tengo otra vez la suma del tablero principal. No hay tablero secundario, pensé que había. Y el disyuntor que se tiene que utilizar en base a su, ¿verdad? Entonces, voy a poder tener todo el esquema. Vamos a ir mirando acá, por ejemplo, el proyecto eléctrico. Voy a poder ver detalles del proyecto eléctrico, ¿verdad? Por ejemplo, acá voy a poder ver detalles del tablero. Voy a poder ver, bueno, el otro tablero que les dije, el tablero seccional, acá la caja es demasiado grande, habría que cambiarla. Y también la documentación, ¿verdad? Los diagramas, los diagramas, los planos para la presentación. Esto se puede mejorar mucho, esto es solo un esquema, ¿verdad? La parte de patio, la planta. Cuando estén trabajando, en realidad lo vamos a ver así, de esta manera, porque en mi caso yo prefiero trabajar con todo prendido y viendo el espacio físico que va a ocupar, porque eso me va a ayudar a mí a entender si la posición de los elementos es la correcta. Bueno, y luego las tablas que ya les mostré, ¿verdad? Y la tabla de planificación de los paneles. Eso es toda la información que el proyecto va a poder dar, aparte de las cantidades que les había dicho, ¿verdad? Todas las planillas, eso lo podemos ver
mejor en el otro proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, acá, aparatos sanitarios les mostré, los dispositivos de iluminación también, con grado de precisión hasta en qué departamento, incluso se podría poner también hasta en qué ambiente está cada elemento, ¿verdad? No hay ningún problema con respecto a eso. Todo lo que sea iluminación, toda la parte luminaria, completa. Toda la información de los tableros que ya les había mostrado. También cantidades de tubos. ¿Ven? Acá tengo cada uno de los tubos que están utilizando, qué tipos son y qué longitud tienen, etcétera, ¿verdad? Y también las uniones de tubo, aunque esto, bueno, anecdótico, pero también podríamos calcular la cantidad de curvas y cosas así que necesitamos. Bueno, y en cuanto a planos, aquí todavía no tengo nada preparado, pero creo que todavía no tengo nada. En fin, vuelvo al tema como para ir cerrando mi monólogo. Le estoy mostrando los beneficios hasta ahora, ¿verdad? Y hablé un poquito también de los problemas que podemos tener. Pero les voy a comentar un problema que estoy teniendo ahora y que hace referencia, por ejemplo, a la presentación de la información, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los problemas que se tienen es que muchas de las empresas ya tienen un formato establecido, lo cual me parece genial, pero son muy reticentes al cambio o al cambio de formato o incluso a la sugerencia de cambio de formato. Se cierran sin ni siquiera analizar si realmente podría ser positivo o no ese tipo de información, ¿verdad? Y ya directamente desprecian este tipo de información, o sea, no consideran que esto es, ¿cómo decirlo? Es poca información o es una información no procesada correctamente o que si bien es buena información no es la necesaria, ¿verdad? Entonces, comienzan, al ver esta información, comienzan directamente a hacer otra vez en paralelo su propio trabajo porque no confían en él, ¿verdad? Y esto en realidad, si uno maneja el trabajo es 100% confiable. Ya cuando uno se mete en el tema y comienza a analizarlo, se da cuenta de que es mucho mejor, ¿verdad? Y que se puede mejorar aún más dependiendo del formateado que se le haga a la información. Eso representa un problema, yo lo estoy viendo en carne propia ahora, ¿verdad? Porque limita un poco el campo de trabajo y también hace que no podamos sacarle el jugo 100% a esto, ¿verdad? Y eso pasa porque mucha gente no se actualiza, así es sencillo, ¿verdad? Y la gran excusa de eso es que simplemente somos la vieja escuela y ya estamos oxidados para cambiar. Yo soy de la vieja escuela, yo empecé trabajando, dibujando a mano, ¿verdad? Con dolor de espalda y la relaté y la tinta, todo completito, ¿verdad? Utilicé los primeros plotter que habían y que eran retrógradas porque una punta fallaba y ya tenías que volver a imprimir todo porque imprimía por punta. Después trabajé en CAD y después salté a esto, ¿verdad? Y sigo actualizándome. Así que por eso cuando la gente me dice, no, ya está, yo ya tengo mi esquema es perfecto, funciona y no se abran nuevas ideas que pueden aportar y que pueden hacer que las cosas mejoren, yo lo considero que es un error, ¿verdad? Entonces, a todos les animo a que investiguen, a que estudien, si son autodidactas, perfecto, como autodidactas, o si les sirve participar en nuestros cursos, que participen, pero que traten de actualizarse, ¿sí? Porque van a ir quedando atrás y esto se va a ir imponiendo cada vez más. Las empresas van a comenzar a pedir
esto. En donde estoy ya pedimos hasta incluso la gente que está en obra, que por lo menos sepa algo de BIM y el Revit para poder leer esta información, ¿verdad? Entonces hay que ponerse al día y ya ven la utilidad que tiene. Lo hice así en forma muy resumida, hay demasiadas cosas que mostrar, pero por lo menos para que tengan una idea y principalmente para que vean cómo en obra, porque yo utilizo esto en obra para controlar, ¿verdad? En obra ya estamos utilizando esto, ¿verdad? Con esto vamos controlando. En mi equipo está el residente de obra, ¿verdad? Y yo estoy como, bueno, una especie de gerenciamiento ahora, algo así, como coordinador, digamos, y las consultas son constantes. Como yo soy el que manejo más esto, entonces el residente, que ya maneja también, saca toda la información que puede el modelo, trata de entender mejor con el, manipulando el 3D, las cuestiones de obra, y cuando su limitación de conocimiento lo amerita, consulta conmigo y yo enseguida le muestro cómo debería ser y por qué, ¿verdad? O sea, cómo y por qué. Por ejemplo, bueno, acá hicimos esta bandeja, dio toda la vuelta, y yo qué sé. ¿Y por qué lo hicimos? Porque físicamente probamos 1000 formas de meter por otro lado y no había espacio físico y a la final tuvimos. En fin, lo explicamos todo. Entonces, la gente se siente más cómoda y más convencida de lo que tiene que hacer. Bueno, ya se me secó la garganta. Voy cerrando por acá. Espero que les interese, que les sirva. Si quieren, abrimos un Así, debate, consultas. Les escucho. si nos animan a hablar, pueden preguntar en el chat. El chat está abierto y yo estoy atento también al chat. Bueno, mientras se van animando, les quiero comentar un poco de que vamos a tener un curso. Nosotros desarrollamos un curso de Revit eléctrico y teniendo en cuenta que mucha gente trabaja en el rubro digamos, de lo que son las instalaciones eléctricas, pero no conoce Revit o no maneja Revit. Entonces nosotros lo que hicimos fue agregarle un módulo de Revit básico. Entonces tenemos un módulo introductorio a Revit y luego ya específicamente lo que es la parte de instalaciones eléctricas. Este curso va a estar iniciando el sábado 25 de febrero. Sería el horario de 13:30 a 15:30. Entonces, de repente, si quieren ahondar un poco más en este tema, la verdad que es un nicho bastante interesante, Pedro, como comentabas, que no hay casi profesionales que estén desarrollando estos proyectos en Revit ya o en BIM, ¿verdad? Entonces, yo creo que es bastante interesante e importante formarse en esto, ¿verdad? Porque eh, está en auge. Así es. De hecho, se está contratando este tipo de cosas ahora y como les dije, yo, por ejemplo, exijo que mi proyectista eléctrico me entregue por lo menos puntos, todo más luces, ¿verdad? Y sé que otras empresas ya comienzan a pedir así. No solamente en Revit, ¿eh? En el equipo donde estamos, por ejemplo, también hay ArchiCAD y en ArchiCAD también están pidiendo ese tipo de cosas. Claro, y nosotros desde Talento también estuvimos formando ya algunas empresas que son del rubro. Em, Creo que a 2 o 3 empresas ya, al equipo de 2 o 3 empresas ya le estuvimos formando Así es. desde En el la año parte pasado. eléctrica, En la empresas parte de eléctrica, sí, tal cual. instalaciones Empresas que eléctricas. se, tal cual. Y justamente, Entonces, una de como que esas ya se están. empresas, una de esas empresas fue la que tiempo después me hizo proyecto, en la parte eléctrica. Pero es un camino a recorrer, o sea, no es Tal rápido, cual. primero hay que conocer cómo funciona, después manipularlo y comenzar a tener la experiencia de trabajo, y después sí ya se podría ir llegando a un nivel. Bueno, por mi parte, gente, si no hay preguntas, yo hasta aquí les insto a que se vayan formando, como dije antes, y les agradezco personalmente la participación. Buenísimo. Gracias, Pedro. Gracias a todos los que se sumaron.
Vamos a estar pasándoles los certificados, como les dije, en la semana. Y vamos a compartir también la grabación en el grupo. Dale, estamos. Buenas noches, entonces.